Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Latidos Conscientes. Como ya saben, es un lugar y un espacio para concientizar, empatizar y empoderar en temas de la salud. Y pues en esta ocasión nos acompaña Priscila. Muchas gracias, Priscila, por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Qué bueno. Y pues, primero pues agradecerte el tiempo y el espacio que nos brindas hoy para hablar de un tema de la salud que, me atrevo a decir que muchas veces se toma como de manera superficial. El tema de hoy es heridas... ¿Cómo? La herida del rechazo. Herida del rechazo, justo, perdón. Háblanos un poquito sobre herida del rechazo. Pues la herida del rechazo es una herida porque no se completaron episodios de los padres hacia los hijos. Okay. Y pues nosotros tenemos una personalidad lastimada, ¿no? En primera de cuentas, pues para tener un cuerpo emocional sano se necesitan 3 cosas, ¿no? Que es estructura, afecto y no recuerdo la otra, ¿no? Pero el afecto, por decir, desde que un padre te proporciona un abrazo, ¿no? Desde que un padre, pues sí, te da una palabra de aliento, de cariño, de importancia, ¿no? La estructura, pues son los límites, la educación, la disciplina. Y si estos no se completan adecuadamente, pues obviamente hay pues muchas fracturas, ¿no? En la personalidad. La herida del rechazo pues habla de que se da desde el vientre de la madre, ¿no? Okay. Muchas veces pareciera insignificante un embarazo, ¿no? O pues ya cuando nazca, ¿no? O pues no siente o no escucha o no ve, ¿no? Pero pues estamos conectados en todos los sentidos con la madre. Y si desde el vientre la madre pues vive en un entorno caótico, sufre una pérdida importante, una enfermedad, pues todo eso se transmite al bebé y desde ese momento el bebé, aunque no sea un rechazo consciente de la madre de decir, ay, no te quiero tener o no quiero este bebé, pues desde ese momento el bebé o el feto ya empieza a percibir un rechazo desde el entorno. Okay. Entonces desde ahí pues ya se va generando la herida. Okay, sí estamos hablando de que una conexión emocional desde el momento cero, por así decirlo. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo se va desarrollando esa herida? Porque me imagino que no es como que un evento en específico, son ciertos momentos, ciertos como patrones de conductas de los padres hacia los hijos, o cómo se desarrolla. Por decir, te comentaba de los 3 elementos, ya me acordé, ¿no? Que es estructura, pertenencia y afecto. Okay. Si nosotros somos personas con afecto, pero sin límites, pues vamos a ser unas personas pues rebeldes, que nos vale madre la vida, no va a haber un respeto, no va a haber pues sí empatía, ¿no? Claro. La pertenencia, pues a veces vivimos en una casa, pero solo estamos en la casa porque no tenemos otro lugar a donde ir, ¿no? Okay. Pero nadie nos toma en cuenta, no nos hacen partícipes, ¿no? En mi caso, pues mi papá siempre fue muy controlador, ¿no? Y era de la casa se hace azul porque es mi casa, ¿no? Y aunque tú quisieras otro color, pues no había otra porque pues era su casa, ¿no? Y ese tipo de cosas pues hacen que una persona se sienta sin pertenencia, que no es parte de un lugar o que no es parte ni siquiera de sí mismo, ¿no? Porque desde muy pequeños pues nos amoldan a ser de una forma para pertenecer a una sociedad. Claro. Y te van quitando esencia, te van quitando personalidad y pues también desde ahí se va engendrando esa parte, ¿no? En la parte de la disciplina, pues un niño que no tiene disciplina es un niño abandonado, ¿no? Y pues un abandono pues se ve hasta en la forma de vestir, ¿no?
un hombre que no se sabe ni peinar, ni rasurar, que no sabe dar una entrevista de trabajo, que no sabe nada, ¿no? Porque sufrió un abandono muy fuerte. Claro. Entonces, por decir, en el vientre, pues se supone que es nuestro núcleo seguro, ¿no? Supongamos en mi caso, pues mi mamá me comentó cuando yo llegué a estar internada en el hospital psiquiátrico, pues yo me entero de que mi embarazo fue un embarazo difícil porque mis papás estaban en proceso de separación, ¿no? Ok. Entonces, pues yo también lo viví como mamá, sé que es un proceso de separación cuando estás embarazada y sé que pues el bebé ya no es como, sí es tu refugio, pero no es como que una responsabilidad, sino como un refugio. Entonces, desde ahí el bebé está absorbiendo que está algo feo, ¿no? Que está pasando. Entonces, pues mi mamá me comenta que ella nunca me dijo no, o sea, yo no te quiero tener, nada de eso, sino que me dijo no te preocupes, solas vamos a salir adelante, yo voy a hacer todo por ti, no voy a dejar que nada te pase. Pero tan solo el sentirse ella con el miedo a ser abandonada, desde ahí ya mi entorno fue caótico. Se transmitió todo. Exacto, porque también cuando tienes una emoción fuerte, tan solo el corazón te empieza a palpitar, te sudan las manos, te tiembla todo, ¿no? Se te traba la voz y eso se vive afuera, exterior, ¿no? Como superficialmente, pero por dentro pues, nos sentimos como quebrantados, rotos, ¿no? Hablamos de que mi mamá ya tenía 2 hijos, ya tenía una familia como estructurada, por así llamarlo. Entonces el miedo de perder una familia pues es algo muy fuerte, ¿no? Okay. Entonces desde ahí yo percibí como que mi entorno fue caótico, como de algo va a pasar o siempre estar como pues sí, con la expectativa de que algo no estaba bien, ¿no? Yo cuando nazco tengo doble circular, ¿no? Y le hacen a mi mamá cesárea porque pues, ya tenía taquicardia, yo también ya estaba en riesgo. Y yo siento que sí es significativo, ¿no? Es broma cuando dicen, no, pues ya sabía lo que se me venía cuando iban a nacer y por eso mejor me ahorqué, ¿no? Y es real, o sea, siento que sí tiene mucho que ver esa parte porque un bebé que ya no se siente seguro pues en el vientre, pues a lo mejor quiere salir para ver si es diferente afuera y te das cuenta pues que no, ¿no? Tan solo cuando naces, pues la incomodidad, ¿no? Estás en un ambiente como calientito, la sangre es calor, es fuerza, y sales a la intemperie y está haciendo frío y luego te dan unas nalgadas, ¿no? Y desde ahí pues ya es una agresividad, desde el entorno ya lastimado. Si es un niño pues, que fue criado con amor desde el vientre, pues obviamente se va a sentir seguro, ¿no? Pero una persona como yo en mi caso, que fuimos como que alertados desde muy pequeños o desde el vientre, pues desde ahí ya vemos así como que no, o sea, está feo esto, ¿no? Y tanto fue así que cuando la persona siente rechazo, pues obviamente va a sentir rechazo al entorno. Y hasta su propia persona. Entonces, mi reacción fue desde pequeña estreñirme. Desde muy chiquita padecía estreñimiento, ¿no? Y por decir, mi mamá dice que ya luego ya no me quería dar leche porque le lastimaba mucho sus pechos, ¿no? Entonces desde ahí también era así como que ay no, ya no te tengo que dar, pero no te quiero dar, ¿no? Okay. Ya no era como un enlace afectivo, sino como una responsabilidad, ¿no? Entonces a veces sabemos que las responsabilidades cansan, pesan. Y que se vuelve más como esa obligación esa obligación forzada de querer hacer algo a que de verdad nazca ese amor de hacerlo. ¿Ok? Entonces, pues igual, porque muchas mamás piensan, no, pues es que yo tengo que trabajar, yo tengo que crecer como mujer, como persona, ¿no? Y de hecho siento que eso a mí me ha detenido mucho ya como mamá para yo crecer como persona, porque
desde el momento en el que tú tienes una relación sexual, sabes la responsabilidad que conlleva. Bueno, se supone que debes de saber, ¿no? Y sabes que desde ese momento corres el riesgo de engendrar, ¿no? Ahorita ya hay muchos métodos anticonceptivos. De hecho, pues el aborto ya es algo legalizado, ¿no? Y a veces la lactancia pues también tiene muchísimo significado, ¿no? La lactancia materna. Y desde que la mamá ya rechaza, ¿no? Al no dar, porque hay mujeres muy vanidosas que, ay, no, se me van a caer la chichi, ¿no? ¿Por cómo le voy a dar? O, ay, no, es horrible. Y el bebé desde ahí ya empieza a sentir un rechazo. Ok. Ahorita, por ejemplo, lo escucho como todo muy claro, o sea, creo que es como fácil de entenderlo. Pero tú, ¿cómo lo viviste antes de saber todo esto? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta que algo andaba raro en ti? O no sé, ¿cómo fue tu perspectiva desde antes de saberlo, pues? Pues yo recuerdo que desde muy pequeña, 4 o 5 años, siempre sentí una tristeza inmensa. Siempre fui muy sentimental. Uh-huh. De repente me daban ganas de llorar, extrañaba a la abuelita que nunca había conocido, ¿no? Okay. Y no podía encajar con las personas. Siempre me costó mucho trabajo sentirme parte de algo, ¿no? Por decir, en la escuela yo veía que con facilidad las niñas se relacionaban entre ellas y eran mejores amigas y platicaban, y a mí siempre esa parte me costó mucho trabajo. Yo por episodios muy fuertes que viví en mi infancia, pues me daba mucho miedo quedarme a solas con una persona, ¿no? Siempre tuve esa sensación de que me iban a hacer algo, de que algo me iba a pasar. Entonces siempre evitaba estar a solas con alguien, y por eso también siempre me empecé a apartar de todos, ¿no? Siempre me sentí invisible, ¿no? Una persona con la herida del rechazo es una persona completamente autodestructiva. Okay. Y yo me empecé a volver así, ¿no? Dejé de comer, me empecé a empastillar, ¿no? Me empezaba a cortar las muñecas, me quemaba las manos con silicón caliente, ¿no? Me las estaba picando con las agujas, con los alfileres, o sea, sentía mucho placer hacerme daño a mí, ¿no? Siempre me quedé callada. Siempre permití que las personas me dijeran qué hacer, qué no hacer, quién era, quién no era. Recuerdo mucho que con mis primas, ¿no? Pues es tu familia, se supone que pues estás en confianza, y ni así me sentía en confianza, ¿no? Recuerdo que pues sí, hacían sus grupos y antes se veían mucho las revistas y se peleaban porque, no, yo quiero hacer esta, ¿no? Que yo quiero hacer aquella, ¿no? Y ellas siempre pugnaban por ser las protagonistas de la novela, ¿no? O de la hoja. Y yo siempre me iba a la más insignificante, y también esa es parte de la herida del rechazo. No quieres que te volteen a ver. Si por ti fuera ser invisible, te haces invisible, pero te da pánico el público, te da pánico que te vean, que te reconozcan, ¿no? Tratas de huir. De hecho, la máscara de la herida del rechazo es una persona huidiza, ¿no? Y siempre eran esas peleas, ¿no? De que no, que yo quiero ser esta, y yo era así como de, no, yo quiero ser esta, ¿no? Uh-huh. O hasta el hombre, ¿no? Con tal de no pelear. Y recuerdo mucho que mi única forma de pertenecer siempre fue permitiendo el abuso, en todos los sentidos, ¿no? Con todas las personas. Okay. Yo recuerdo mucho a mi mamá que siempre estaba de malas. Mi mamá era una persona muy agresiva, y con tal de que no se enojara, con tal de que me aceptara, hoy lo entiendo de esa manera,
pues yo trataba de hacer el quehacer, me levantaba temprano y siempre está mal hecho, no lo hiciste bien, y aventar las cosas. Entonces yo me di cuenta que no era suficiente, que hiciera lo que hiciera. Entonces opté por cumplir con lo que me decían y ya. Empecé a desaparecer del mundo, ¿no? Y de mí misma, porque también muchas cosas de las que era, pues las empecé a abandonar por el que dirán, ¿no? Por ser aceptada. Entonces, pues me empiezo a envolver en mi mundo, ya no permitía la entrada a cualquiera. Recuerdo que hubo un tiempo en el que mi mamá me dejaba notitas, ¿no? De que te quiero mucho, me regalaba unos aretes, ¿no? Y yo decía, ya es muy tarde. Cuando yo necesitaba ayuda, pues no me creyeron, ¿no? Porque haz de cuenta que yo desde muy chiquita, hoy entiendo que eran ataques de ansiedad, desde los 4 años ya tenía ataques de ansiedad, porque me daban unas taquicardias horribles, me faltaba la respiración y siempre me dijeron, estás llamando la atención, quieres llamar la atención. Nada más le estás haciendo al pendejo, ni te está pasando nada, no te duele. Nada más es un berrinche, ¿no? Siempre me trataron de esa manera. Entonces, hasta si me enfermaba era así de, pues tú ya sabes por qué estás enferma. Es nada más quieres llamar la atención, ¿no? Entonces, todo lo que pasaba en mi entorno era así como de que soy una mentirosa, ¿no? Nadie me cree. O sea, porque así suena la enfermedad mental, ¿no? Todo va relacionado. Las emociones te llevan a lo físico y lo físico te lleva a lo mental. Ya cuando tu mente está hecha trizas es porque ya valiste madre en todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no me daba cuenta en ese momento de que pues ya empezaba a tener problemas mentales con tan solo el hacerme daño, ¿no? Aprendí que con callarme tenía contentas a las personas, o si no contentas, no chingándome, ¿no? Entonces, pues me aprendí a callar. A los 12 años es cuando empiezan mis depresiones terribles. Me la pasaba todo el día dormida. Yo no existía en ningún lado, ¿no? En la escuela, pues recuerdo que, ya sabes, las burlas, ¿no? Siempre he sido delgada y siempre ha sido un tema ese conmigo, ¿no? Porque pues me decían que me regresara al kinder, que tenía cuerpo de niña chiquita y así. Entonces, siempre repudié mi cuerpo, nunca me acepté, ¿no? Siempre tuve una cualidad, el ser muy creativa, ¿no? Y eso me provocaba, lejos de ser un orgullo, para mí era un problema, porque ya tenía la amiga envidiosa, la que me metía cizaña. Toda mi vida me ha acarreado eso, ¿no? Uh-huh. De que, ay, no, es que se cree mucho, es que se cree la muy inteligente, cuando yo lo que menos quería era llamar la atención, ¿no? Pero siempre me gustó ser perfeccionista. Ok. ¿Cómo o sea, de alguna manera utilizaste también la creatividad para ser tú? O sea, para como diferenciarte del resto. Sí, de hecho, justamente eso fue lo que me dio como una motivación, okay, de vida, ¿no? Porque yo me daba cuenta, y me di cuenta ya hasta que hacía trabajos en el kinder con otras mamás de ahí de la escuela, y yo no entendía cómo, porque para mí cortar foamy pues es algo súper fácil, ¿no? Pues lo cortas y ya, ¿no? Pero me di cuenta que no toda la gente lo sabe hacer. Y ahí fue cuando empecé a reconocer, porque para que tú puedas salir de la herida del rechazo es reconocerte a ti mismo de tus capacidades, ¿no? Claro. Y es algo que a mí me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, yo veo que las mamás no sabían cortar foamy, ¿no? Que no sabían pintar bien. O sea, cosas que para mí eran pues cualquier cosa, ¿no? Que pensaba que pues era como cualquier otra persona. Empiezo a
me acuerdo que desde muy chiquita me gustaba siempre cantar, ¿no? Y me grababa cómo cantaba y escuchaba mis audios, ¿no? Y con el tiempo, porque hasta eso me daba mucha vergüenza cantar, ¿no? Y con el tiempo empecé a perder el miedo y no, cantas bien bonito, no deberías de ser cantante. Y a veces sí es una cualidad, sí me ayudó a salir adelante, pero a veces también el tener tantas cualidades no sabes para dónde hacerte. Claro. ¿No? Y más si estás acostumbrado a la inseguridad. Por decir, la herida del rechazo habla de que es una persona muy artística, perfeccionista, músico, escritor, un racionalista, ¿no? Y yo pensando que eran cualidades y resulta que es parte de la herida, porque para mí fue un refugio. El dibujar, yo recuerdo que escribía poemas, ¿no? En la secundaria. Siempre me gustó la música, siempre, ¿no? Y sí me empecé como a refugiar en esa parte. Bueno, pues yo no puedo tener amigas, pero puedo hacer un dibujo bonito. Yo no puedo decir lo que siento, pero voy a cantar una canción bien fuerte y que salga todo, ¿no? Y para mí es una medicina, el cantar, ¿no? Uh-huh. Porque me alivia todo, hasta el dolor, como que me da energía cantar, ¿no? Y por decir, mucho tiempo fue mi forma de expresarme. Yo no podía decir un te quiero ni dar un abrazo, ¿no? Porque no me gusta el contacto físico mucho. Pero podía escribir una carta, podía hacer una manualidad, podía pintarte algo, ¿no? Podía escribirte en la mano algo bonito o hacer tu nombre con colores, y para mí fue como una forma de expresarme. ¿Esa era ¿Era o sigue siendo como tu lenguaje? Sigue siendo. ¿Ese es como tu lenguaje de amor? Sí. Utilizar tu cualidad, tu creatividad para expresar emociones. Uh-huh. ¿Cómo te percibes hoy en día? O sea, ¿ha cambiado la forma en la que te percibes antes, ahora? Sí ha cambiado un poco. No te voy a decir que... Porque pues obviamente que cuando estás acostumbrado a estar en tu burbuja, no conoces el mundo exterior. No sabes qué tanta, pues sí, por llamarlo así, maldad hay en las personas, ¿no? Porque tú vives en tu burbuja y yo me quedé ahí. O sea, yo no salgo de casa, a mí no me gustan las fiestas y eso me fastidia, me aburre. Yo sí estoy en casa, soy feliz, ¿no? Y sola. Y para encajar es un problema muy complicado, porque en cualquier situación difícil mi estrategia siempre fue el intento de suicidio, ¿no? Tuve muchos intentos de suicidio. Y a mí sí me gustaría que las personas hicieran conciencia de eso, porque muchas veces me rompí en la calle, ¿no? En la calle o en el transporte iba llorando y nadie se acercó, ¿no? Muchas veces mi apariencia física lo daba a entender. Entraba en crisis, lloraba, me rompía, me despedazaba, ¿no? Tan solo el fumar, cuando entraba en esas situaciones, pues era pues algo exagerado, el tener que estarme dopando para como subsistir los días, ¿no? Y que nadie se acercara, ¿no? Sino al contrario, ay, ¿te gusta vivir así? No sales adelante porque no quieres. Tienes todo para salir adelante en la vida, ¿no? Y ve cómo vives. Es que eres tan talentosa y no puede ser posible que no puedas salir de ahí, ¿no? Y no es algo que uno pida o que uno diga, ay, me gusta estar aquí y aquí me quedo. No. Sino son capacidades. Todos tenemos capacidades diferentes. Absolutamente todos. Ok. Ahorita que mencionaste lo de los intentos de suicidio, ¿eso fue cuando
¿fue como un punto para tocar fondo o hubo algunos otros? Sí, yo siento que fue el punto, más bien, el punto para tocar fondo fue la dependencia a otra persona, la dependencia emocional. Ok. Y eso me llevó a un abandono a mí misma. Con tal de complacer. Sí, con tal de complacer, de no, que no me dejaran, ¿no? De formar una familia. Mi tema siempre fue una familia, ¿no? Y verme con 3 hijas sola, pues para mí fue algo horroroso, ¿no? Traumante. Entonces siempre traté de recuperar mi familia a costa de lo que fuera. Entonces, el que no se lograra esa parte, en primera, pues fue primero con drogadicción, ¿no? Tuve que empastillarme muchas veces para no sentir lo que sentía, ¿no? Porque de verdad era una sensación en todo el cuerpo, se me revolvía el estómago, sentía que los órganos se me volteaban, o se me subían y se me bajaban, ¿no? No podía dormir, ganas de llorar, pero no podía llorar. O sea, era lo más fuerte de una depresión es cuando tienes todo el sentimiento, pero no lo puedes expresar. Porque ya ni cantaba, ya ni dibujaba, ya ni expresaba nada, ya no lloraba, ya no hablaba. O sea, ya estaba prácticamente... como muy neutral, como muy... ya apagada completamente. Entonces, a veces uno quisiera pedir ayuda, pero no sabe cómo. ¿Cómo fue en ese caso? ¿Cómo tú pediste ayuda? ¿Cómo...? Pues ni siquiera la pedí. Ok. Fue una situación, haz de cuenta que yo estaba en una relación, de hecho ahorita venía comentando esa parte, muy destructiva, ¿no? Pues no sé si conozcas a las personas narcisistas. Tengo una idea. Ajá. ¿No? Te destruyen por completo, ¿no? Entonces, pues esta persona siempre me trató de meter la idea de que las cosas estaban mal por mi culpa, ¿no? Hoy entiendo que no puedes pedir sin dar algo, ¿no? No puedes pedir respeto si andas engañando, no puedes pedir, no sé, paciencia cuando pues tú gritas o golpeas, ¿no? Entonces, hace cuenta que en crisis, pues él siempre estaba, ¿no? Entonces siento que también esa fue una parte para mí como de refugio, porque hace cuenta que él era mi todo, era mi amigo, mi amante, mi confidente, mi cómplice, o sea, todo sabía de mí y era así como congeniábamos tanto que yo sí sentía que era mi lugar seguro. Entonces en las crisis pues él estaba, ¿no? Él me ayudó en muchos intentos de suicidio. Él me calmaba cuando me entraban los ataques de ansiedad. Entonces cuando él se va, yo dije, ¿a quién le hablo? ¿A quién le digo? ¿A quién le pido ayuda? Porque no sé qué voy a hacer. O sea, él era todo para mí, ¿no? Y pues obviamente mi cuerpo se fue deteriorando. Empecé a adelgazar a tal grado que los huesos se me marcaban de la cadera, de las costillas, ¿no? De la cara. Ya no comía, ya no me arreglaba. Y esperándolo, ¿no? Porque pues una situación, una espera muy prolongada en el que ya voy a regresar y vamos a estar bien, ¿no? Y le vamos a echar ganas y como al niño chiquito que le dan su paleta para que se calle, pero para que lo dejen, ¿no? Encargado y se puedan ir. Así me sentí, ¿no? Entonces, pues mis papás ya se daban cuenta de esa situación, de que estaba arriba y abajo. Cuando yo estaba bien, él venía y me buscaba y vamos a echarle ganas, no te quiero perder. Pero ya que me dejaba hecha mierda, se iba, ¿no? Y mis papás empiezan a dar cuenta de esa situación. Entonces mi mamá me decía, Priscila,
date cuenta, ¿no? Nada más te está dando a tole con el dedo. Y mi papá, un hombre que te quiere y no te pierde y punto, ¿no? O sea, hace lo que hasta lo imposible. Y yo decía, no, pero es que todos lo juzgan mal, ¿no? O sea, me costó mucho trabajo darme cuenta quién era realmente. Pero mis papás estaban alertas, ¿no? Hace un año, tuve un intento de suicidio muy fuerte, en el que pues yo sentía que ya no iba a recobrar como mi movilidad, ni siquiera hablar, ¿no? O mi conciencia tan solo. Y él desaparece, ¿no? Yo no podría dejar a una persona así, ¿no? El pretexto fue porque mi mamá le prohibió que se me acercara, ¿no? Para ya no hacerme más daño, pero yo no podría, ¿no?, dejar a una persona abandonada así. Entonces mis papás me empiezan a dar como ese apoyo, ¿no? De no vas a estar sola, pero tienes que ya de verdad dejarlo, ¿no? O sea, ya ve cuánto daño, ¿no? Y no entendí, o sea, soy una persona muy terca, ¿no? Muy rebelde, ¿no? Yo no me dejo llevar por lo que me digan, ¿no? Yo quiero comprobar con mi propia vida qué tan cierto es. Y pues creo que esa es la forma más destructiva de vivir, ¿no? Que no aprendo de las experiencias de otra persona hasta que ya me estoy hundiendo yo misma, ¿no? Entonces, ya era una necesidad muy grande de hablar. Porque hace cuenta que me enteré de infidelidades, me decía cosas muy, muy fuertes, ¿no? Me hablaba muy feo. Entonces, tuve que romper el silencio, ¿no? Ahí fue cuando justo empezaste ya con un proceso de recuperación. ¿Cómo llevaste justo ese... o sea, empezó el proceso de ayuda? ¿Cómo fue? ¿A quién te acercaste? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo lo has ido superando? Pues, primero de cuentas me acerqué a mi papá, ¿no? Okay. Le dije, mira, ¿sabes qué pasó esta y esta situación? Porque esta persona a mí me daba una cara y a mi papá le decía que yo era la rogona, la que lo buscaba, cuando pues él también me buscaba, ¿no? Entonces mi papá me decía, oye, esta persona me dijo esto y esto, ¿qué está pasando, no? Yo no entiendo por qué estás atrás de él si pues, no te quiere, ¿no? Y aparte ve qué tipo de persona es. Entonces yo me acerco a mi papá y le tuve que decir, mira, las cosas han sido así, así, así y así, ¿no? O sea, sí fue un momento que llegaste como libro abierto. Sí. O sea, sí. Sí, tuve que decir todo porque en primera ya no aguantaba. Era una vergüenza conmigo misma, con mis padres, con las personas, de decir, ¿qué van a decir si saben todo lo que permití? ¿Qué van a decir si se dan cuenta de todo el abuso que me dio, ¿no? Las infidelidades tan solo. Me daba mucha pena, ¿no? Entonces mi papá siempre, bueno, más bien últimamente se ha ganado mucho mi confianza y él me dijo, ¿no? Dime lo que está pasando porque no estás bien, ¿no? Y pues tuve que decirle todo. A mí lo que me ha servido ahorita para salir de ahí es llorar. Okay. Porque siempre que me llegaba el sentimiento era de drogarme para no llorar, ¿no? Era dormirme para no ver la realidad, ¿no? Y pues el dolor seguía ahí. O sea, por más que huyas, porque esa es la característica del rechazo, por más que huía y le daba vueltas a todo el mundo entero para no enfrentarme con la realidad, pues fue más
fuerte el proceso, porque al final de cuentas me tuve que topar con la realidad. No pude escapar de ella, ¿no? Entonces, enfrentar mi dolor. Okay. Me desgarré, siento a veces que no puedo con el dolor, pero es la única fórmula para poder salir de ahí. Y también tuve que agarrarme de Dios, ¿no? Porque de verdad que siento que Él es el que me ha sacado de donde estoy, porque libré muchas cosas mentales y espirituales, ¿no? Ok. ¿En qué punto identificaste que se trataba de herida del rechazo? O sea, ¿hubo como algún tipo de diagnóstico? ¿Alguien te dijo es esto? ¿O en qué punto fue cuando ya identificaste que era algo en específico? Pues empecé a leer un libro y pues empecé a leer todas, ¿no? Porque no es así como de que ya alguien me lo haya dicho, sino yo tuve que investigar. Y de acuerdo con mis características, tanto físicas, mentales, de forma de vestir, de actuar, porque me he visto de oscuro, colores oscuros, ¿no? Es una persona delgada, con la piel pegada a los huesos. Entonces, con esas características me fui identificando. Dicen que para que tú sepas qué herida tienes, la relación más acertada es lo físico. Entonces, pues siempre he sido súper delgada, ¿no? Y por más que coma, no engordo, ¿no? De hecho, tengo 3 hijas y mi vientre está bien plano, ¿no? Entonces, son cosas que sí dices, pero ¿por qué, no? Porque sí llega un momento en el que me tengo que cuestionar, bueno, ¿por qué soy así? ¿Qué tengo, no? Porque me sentía como bicho raro. Entonces, lo empiezo a leer y ahí fue donde me di cuenta que tenía esa herida. Y pues tuve que empezar como a inspeccionarme a mí misma para saber realmente, más que para saber qué herida tenía, sino para saber cómo trabajarla. Ok. ¿No? Porque no vas a poder trabajar un problema si no sabes cuál es el problema. Ok. Justo es justo lo que pasa, es que me trabo. Igual esto se corta. A ver, ahora sí. Ya, regresamos. Bien, comentaste hace rato que estuviste internada en el psiquiátrico. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué te internaron? Yo me separé del papá de mis hijas, casi por las mismas razones que en mi última pareja. Me separó de él y yo me sentía tranquila. Yo la verdad, así como que lo extrañara o así, como pareja no viví tanto un duelo, sino como padre, ¿no? Porque pues aunque él no trabajaba y así, pues, siempre estaba con mis hijas, ¿no? Yo desde muy chiquita idealicé que yo no quería pues, una familia rota, ni que mis hijas tuvieran un padrastro, ¿no? Entonces, a mí me pesó mucho la carga. Haz de cuenta que yo tenía un modo de vida y jugaba con mis hijas, sí hacía qué hacer, sí hacía comida, pero no era como lo primordial. Entonces, cuando yo me separo de él, mis papás me brindan un apoyo para irme a un lugar donde ellos pagaran la renta, pero pues obviamente era de que pues no estás haciendo bien el trabajo de mamá y no estás cumpliendo, ve cómo tienes tu casa, no estás cumpliendo con esto, con lo otro. Entonces fue como un estrés muy fuerte de que había fracasado en mi matrimonio,
se había perdido mi familia, no servía como hija, no servía como esposa, como mamá, o sea, me sentía deshecha, ¿no? O sea, como si todo lo que hubieras buscado hacer bien saliera mal. Saliera mal. Entonces, haz de cuenta que fue un punto en el que dije ya no quiero vivir, o sea, ¿de qué sirve todo lo que he hecho toda la vida? Nunca ha sido suficiente. He tratado de ser buena persona, ¿no? No te voy a decir que no soy mala o que no tengo mi lado malo, porque sí, pero no he tratado de abusar de las personas. Y he sufrido mucho, ¿no? Así me lo dictaba mi cabeza. Entonces hace cuenta que empezaba en las noches a no dormir, empezaba a tener como ataques de paranoia y yo sentía que alguien iba a entrar a mi casa a robarme, a matarme, ¿no? Ya hasta tenía mi plan, si alguien entraba, qué iba a hacer primero, después, o sea, ya estaba fuera como de la realidad. Entonces, me internan porque yo le marco al papá de mis hijas y le digo, ¿sabes qué? Ven por las niñas, ¿no? Yo ya no puedo, estoy cansada, ya me cansé de todo, ¿no? Y me dice, aparte de trabajar, tengo que cuidar a las niñas. Y yo así como de, bueno, entonces pues las mato, ¿no? Entonces hace cuenta que él como que dijo, no, espérate, ¿no? Ahorita voy para allá. Pues se le habló a mis papás, les dijo lo que estaba pensando hacer. Mi idea era primero pues acabar con ellas y luego conmigo. Entonces me meten al psiquiátrico pues porque pues, estaba en riesgo mi vida y la de ellas, ¿no? Ok. Ahí en el psiquiátrico de alguna manera reforzaron el tema de la herida del rechazo o dieron algún diagnóstico. En ese tiempo yo no conocía de las heridas, pero mi trastorno fue el borderline, trastorno límite de la personalidad, ¿no? Es una persona extremista. Claro. ¿Estás abajo o estás arriba? Puntos medios no existen. Entonces, pues obviamente me dijeron no te desatiendas, no te dejes de tomar el medicamento, tienes que dar continuidad. Y pues con el psicólogo, la verdad, yo soy muy profunda. Entonces un psicólogo a mí se me hacía una persona muy superficial. No pude como encontrar una ayuda, ¿no? Entonces, con la medicina, pues sí me sirvió para estar dopada, ¿no? Seguir huyendo o reforzando mi herida, ¿no? Del rechazo, huir. Entonces, pues obviamente que cuando no le das seguimiento o tratamiento a una enfermedad, porque a mí me explicaron mucho esa parte, ¿no? Mucha gente cree que el psiquiátrico es para gente loca, ¿no? Y no, es para personas enfermas de la mente, ¿no? Y así como se te enferma el riñón, así como se te enferma el corazón, lo que sea, también la mente se enferma, porque el cerebro es un órgano, ¿no? Claro. Y pues obviamente científicamente pues lo vas comprendiendo de que pues segregan hormonas y que no llegan adecuadamente al sistema nervioso y sí es cierto, ¿no? Pero ¿por qué no llegan? Quiere decir que algo no está bien, ¿no? Claro. Yo he entendido que más que físico es algo tanto emocional como espiritual. Haz de cuenta que en el último intento de suicidio que te acabo de mencionar, bueno, uno de los últimos, el de hace un año, me dice una voz, ¿no? Ya mátate. O sea, ¿de qué sirve que estés aquí si no llenas a nadie? O sea, ya fracasaste cuántas veces, todo lo que has querido en la vida no lo tienes. Nadie te quiere, ve cómo estás sola, ni se dan cuenta de lo que necesitas, ¿no? Pero otra cosa que también yo me di cuenta es que soy muy orgullosa. Y pues obviamente nadie es adivino, ¿no? Y si no pido esa ayuda, pues no te la van a dar. Claro. Entonces, esa noche no pude dormir y empecé a pensar cómo lo voy a hacer, pero para que esta vez funcione, porque ya me cansé de que tantas veces lo he intentado y ninguna me da, ¿no?
Entonces, me dice una voz carbamazepina, ¿no? Me dormí. Al otro día en la mañana me despierto y pues mi idea era continuar mi día, ¿no? Pues ya pasó, ¿no? O sea, fue una crisis. Uh-huh. Entonces hace cuenta que voy, busco en el botiquín, me vuelve como a resonar esa carbamazepina, voy al botiquín y encuentro las pastillas, ¿no? ¿Cómo las tenía? No lo sé. Era una tira completa y me la tomé. Entonces, sí creo en lo físico porque sí, pero yo siento que todas las emociones que reprimes van directamente a tu organismo. Claro. No tan solo cuando sientes miedo, ¿qué pasa con tu estómago, ¿no? Con tu corazón, con la piel, ¿no? Como que se eriza, no sé, es una reacción mágica, ¿no? Que tu cuerpo está alerta y así pasó, ¿no? O sea, mis emociones me las fui tragando a tal grado, pues que yo, por decir una persona con la herida del rechazo, cuando está mal emocionalmente, pues se va desapareciendo, quiere desaparecer, quiere huir, no quiere verse, entonces... O sea, no solo es como la idea, o sea, es literal que quieres, te absorbes. Y justo esa es como otra pregunta. ¿Qué conductas normalizabas que tal vez ahora te puedas dar cuenta que puedes decir, creo que esto no estaba chido, pero en su momento para ti era normal? Pues justamente el no pedir ayuda. Ok. O sea, yo pienso que una persona normal, pues si no puede cargar, no sé, tantas cosas con las manos, se le están cayendo, pues deja que lo ayuden, ¿no? Pero yo no. Yo veía que hacía, hasta con los pies cargaba, pero no pedía ayuda. Entonces siento que normalicé mucho no pedir ayuda. Normalicé mucho mi tristeza. Okay. ¿No? Porque todo el tiempo era una tristeza, pero profunda. Normalicé el insomnio. Normalicé el no tener ganas de nada. Hace cuenta que es como si te consumieran la energía. Estás en ceros. Y por decir, tenía proyectos, tenía ganas de hacer 1000 cosas, pero no podía. O sea, al otro día ya estaba cansadísima, ¿no? Entonces, el intento de suicidio, hace cuenta que para mí también era así como, pues una cortada. Pues lo manejé toda la vida. Mi papá también, pues es depresivo, ¿no? Mi mamá también. Mi papá también tuvo intentos de suicidio, mi mamá también. Entonces, ya era como una conducta normal, ¿no? Pues algo no salía bien, pues me intentaba matar. Entonces, cuando yo me doy cuenta de pues, que no estaba bien, fue cuando ya me vi en el caos que estaba mentalmente. Porque ya llegó un punto en el que ya no reconocía la realidad. Yo ya no sabía si era verdad que todo el mundo estaba en contra mía o que era algo mío, ¿no? Porque yo sí lo sentía ya personal. Y cuando ya me doy cuenta de que una voz me hablaba y me decía qué hacer, porque también eso lo normalicé. Yo ni siquiera me daba cuenta que una voz sí me decía lo que tenía que hacer, cómo me hablaba y me autodestruía, ¿no? Solita. Y de verdad era algo fuera de mi control. Entonces cuando yo me doy cuenta de cuando me dice las pastillas y que estaban ahí las pastillas, parecía arte de magia. Y eso sí me causó mucho miedo. Fue como que una forma de abrir los ojos. Ok. Independientemente de, por ejemplo, acercarte a tu papá, que se ha vuelto como una figura de confianza, pero ¿hubo algo más que te ayudara como a sobrellevarlo, a trabajar en esto? Sí, yo estoy en un grupo de alcohólicos anónimos. Ok. ¿No? Es de 4º y 5º paso. Entonces, haz de cuenta que pues mucho tiempo me dieron sugerencias, ¿no?
mira, no hagas esto por esto, te va a llevar a esto. Y pues a mí, como te digo, siempre fui desafiante. Y dije, yo puedo. Es más, de verdad yo decía, yo puedo con lo que venga, ¿no? O sea, a mí por esas cosas no voy a parar. Y pues obviamente hablaba de mucha inmadurez, ¿no? Porque no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y eso me ayudó bastante, ¿no? El empezar. Porque puedes estar en terapia, puedes ir al grupo, puedes estar en donde sea, pero si no realmente empiezas a seguir o a utilizar las herramientas adecuadamente, pues no va a salir bien el trabajo, ¿no? Entonces, tuve que empezar a derrotarme. Okay. No puedes sola. ¿De verdad nunca has podido sola? ¿De verdad sí estás dañada? ¿No? Porque mi enfermedad la veía como cualquier cosa. O sea, no le daba la importancia, ¿no? Entonces yo siento que ese es el primer error. No darle la seriedad a tu problema, a tu enfermedad. Entonces, pues obviamente ahí, pues yo tengo una persona de confianza, ¿no? Y muchas veces por tratar de demostrar que avanzaba, pues no decía todo completo, como esto de la persona, de todo lo que me hacía, y me lo callé porque dije, pues es que ya me habían dicho que no, ¿cómo le voy a decir, no? Que ya la regué, o sea, orgullo al final de cuentas, sí, ¿no? Porque cómo yo voy a fracasar, cómo van a saber que yo me equivoqué, pero al final ya estaba, ¿no? Y todos se daban cuenta porque era muy obvia mi equivocación, ¿no? Claro. Entonces, pues tuve que derrotarme, hablar con la verdad y apegarme a esa parte, ¿no? De lo espiritual, ¿no? Muchas veces se confunde lo espiritual con lo religioso. Ya a mí la religión para nada me pasa, pero lo espiritual es otra situación muy diferente. Y para empezar, una persona espiritual pues ya no se puede conducir como un humano cualquiera, ¿no? Tiene que haber conciencia. Exacto, la conciencia es como... Siento que a partir de que eres consciente de algo, la perspectiva de las cosas cambia. Entonces eso te ayuda como a evolucionar. Que también, o sea, puedes ser consciente de algo y decir, ok, y que se quede, ¿no? Hay que seguir así. Pero también tienes el poder de decidir, no quiero esto, quiero avanzar y ser como diferente a lo que soy ahora y tal vez una mejor persona de lo que soy hoy, ¿no? Y justo en todo este proceso, ¿cuál ha sido como lo más complicado de sobrellevar? Pues yo siento que mi empatía, porque tengo exceso de empatía. Ok. Entonces siento que el darme a los demás demasiado y no enfocarme en mí ni hacer algo por mí, siento que ha sido lo más complicado, porque justamente no pude poner límites, ¿no? Justamente siempre permití, porque ¿cómo voy a ser mala ya teniendo conciencia, no? ¿Cómo puedo hacerle esto a la gente si yo ya sé lo que se siente? Pero al final de cuentas, de verdad, algo que he aprendido y que ha sido muy doloroso entenderlo, es que tú vas a dar lo que eres y no por eso te garantiza que lo vas a recibir, ¿no? Porque la gente da lo que es. Y hoy me doy cuenta de lo valiosa que soy por la capacidad que tengo de, a pesar de todo lo que he vivido, seguir adelante. A lo mejor coja, sin cabeza, toda raspada, toda mal, ¿no? Casi arrastrándome, pero trato, ¿no? De seguir sin dañar a alguien, ¿no? Mi intención siempre ha sido la menos causar daños. Y es difícil porque ya no encajas allá afuera.
¿no? El Claro. ser una persona espiritual ya no encajas allá afuera, ya no te permite relacionarte con cualquier persona, ¿no? Hasta para tener una relación sexual tienes que saber con quién lo estás haciendo, porque también eso es algo muy profundo, ¿no? La sexualidad y lo espiritual. Entonces, hasta en tu forma de hablar, de conducirte, ¿no? Del cómo das las cosas. Es difícil porque me quedé sin amigos, a veces hasta sin familia te quedas, ¿no? O sea, se pierden vínculos familiares y siento que eso es algo muy difícil de sobrellevar porque a veces lejos de sentirte afortunado, te sientes como que creo que es un castigo de la vida, ¿no? Pero ahorita más que nada yo sí veo a la humanidad ya muy enferma, ¿no? Muy fuera de lo humano. Sí. ¿Crees que de alguna manera eso también cambia como tu perspectiva conforme a tus comportamientos o algo así? ¿Cómo? Ajá. O sea, como que ese exceso de empatía ha hecho que te limites un poquito a cómo ves la sociedad ahorita, como dices, menos humana, o tú tratas siempre de dar como lo mejor de ti. Siempre he tratado de dar lo mejor de mí. En serio que hasta en una sopa siempre entrego el corazón. O sea, Okay. no puedo hacer algo si no tengo ganas de hacerlo. Si no tengo ganas, pues mejor no lo hago, ¿no? Y no me ha privado. He conocido vidas muy fuertes, personas, no por ofender, pero muy horribles, ¿no? Entonces, no por eso me di el lujo de tratar a la gente como a lo mejor se merecía, ¿no? Pero pues yo sé que a mí eso no me corresponde juzgarlo. ¿Y cuál ha sido justo ese proceso o qué es lo que hace Priscila para buscar la sanación? Pues ahorita lo que me ha funcionado es empezar a validarme. O sea, porque antes cualquier error que cometía y eres una pendeja, no sirves para nada, ¿no? Entonces ahorita a ver, bueno, sí, ya te equivocaste, pero tu intención fue buena. O sea, tu intención era una familia, no tienes por qué reprocharte por fallar, porque tampoco estuvo del todo en tus manos, ¿no? Tú diste, te entregaste, luchaste, bueno, pues quédate con eso. Claro. Entonces tratar de lo malo, porque mi cabeza siempre me ha dicho eres mala, no haces bien las cosas, como decir, a ver, no las hago bien, pero tampoco las hago tan mal, ¿no? El empezar a reconocer mis cualidades, ¿no? Porque es algo que de verdad eso sí me cuesta mucho trabajo, ¿no? El que alguien me diga, estás bien bonita, ¿no? Y es así, te estás burlando, ¿no? O, no, pues cantas bien bonito, ¿no? O sea, esa parte tener que empezar a agradecer, ¿no? Gracias, ¿no? Aunque no me la crea todavía. Sí. Pero ya no es un rechazo al no lo soy, ¿no? Sino, bueno, a lo mejor sí, gracias, ¿no? Esa parte también me ha ayudado mucho. El ya no negarme por completo a las cualidades que tenga. Claro. El hablar. Hablar me ha ayudado infinitamente porque siempre me callé. Me costó mucho trabajo romper el silencio y entre más hables de lo que te duele, más rápido vas a sanar, ¿no? El no frenar el dolor, más bien el no huir del dolor. Ahorita estoy viviendo la situación de mi separación de mi relación narcisista y no, es algo horrible. Y ahorita el no drogarme, en serio, para mí es wow, ¿no? Sí estoy pudiendo enfrentar el dolor y de verdad hay partes del día en las que me quisiera sacar el corazón y no sentir nada de tanto dolor que siento, ¿no? Pero enfrentarlo, llorarlo, me ha ayudado bastante, ¿no?
porque ya no se quedó estancado. Claro. Yo mucho tiempo padecí de los riñones y yo he escuchado que los riñones significan tristeza, ¿no? Entonces, ahorita que ya no me he enfermado de los riñones, fue un proceso de llorar, como no te imaginas. En serio, lloraba. Yo decía, ya no quiero llorar, ya me cansé de llorar. Pero yo entiendo que mis pulmones se estaban limpiando de tanta tristeza que tenía acumulada por no hablar las cosas. Claro. Entonces, sí, entre más reprimas el dolor, más prolongado es el proceso y más sufrimiento, ¿no? Porque una cosa es el dolor y otra es el sufrimiento. El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Entonces yo, por evitar el dolor, que es algo inevitable, sufrí muchísimo tiempo. Entonces eso es lo que me ha funcionado, el llorar y el marcarme objetivos diarios, ¿no? Porque cuando estás destruido no tienes ganas de nada, ¿no? Entonces el tenerme que forjar, a ver, hoy voy a hacer esto y esto, y tratar de llevarlo a cabo. Así me esté cargando la chingada de flojera, de lo que sea. No, yo dije que lo iba a hacer y lo tengo que hacer. Entonces ya se va recreando una como satisfacción personal de, bueno, sí pude. Ah, no, y sí lo logré, ¿no? Y entonces poco a poco esa parte pues me va ayudando. El aseo personal y el arreglarme, ¿no? Porque de verdad ya parecía viejita, ¿no? O sea, horrible, ¿no? Ya no me bañaba, así muy feo. Haz de cuenta que en serio hasta los calzones se me caían de lo flaquita que ya estaba, ¿no? O sea, toda la ropa se me caía, ¿no? Mis vestidos, que son vestidos, ¿no? Me quedaban súper guangos, o sea, muy feo. Entonces, a pesar de todo, romper con esa parte, bueno, sí que me queda guanguito, me queda flojito, pero voy a mejorar, ya después se me va a ver mejor. Pero antes era así como de, ¿y qué me pongo, no? Entonces me ponía pura ropa holgada para que no se me notara lo flaquita que estaba. Entonces ahorita el pues tener que enfrentarlo, pues bueno, ya la cagaste, te aferraste, luchaste o como haya sido, pero pues tienes que arreglarte y salir adelante, ¿no? Y la disciplina. Okay. La disciplina, porque pues yo soy de las que un día hago, otro día no, ¿no? Ay, no, hoy no tengo ganas, hoy no lo voy a hacer. Entonces el tener disciplina, bueno, aunque no quiero, lo tienes que hacer. Y hazlo. Como que eso es lo que me ha ido sacando de él. Ok. Bueno, y justo ya nada más para terminar con este episodio, que creo que sí se da como para mucho más, pero el tiempo ya nos está comiendo. ¿Qué le dirías a alguien que tiene un padecimiento como el tuyo? Pues que realmente no está solo, porque todos siempre tenemos a alguien. Y que entre más le dé fuerza a su mente, pues la mente lo va a comer, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? A mí siempre me dijeron, estás sola, nadie te quiere. Y yo no estaba sola, siempre estuve con mis papás, siempre. O sea, a lo mejor no como yo quisiera, como lo pintan así las películas padrísimas, ¿no? No, pero están, ¿no? Siempre han estado. Entonces esa idea de que estamos solos es mentira. Siempre hay que sea una persona a tu alrededor a la que le importas, siempre. Que ya tu orgullo no te permita buscarlo ya es diferente. Okay. O que muchas veces nosotros decidimos alejarnos también es diferente. Y que el romperse no va a ser para toda la vida. Haz de cuenta que es como por no enfrentar o porque no te duela la herida, dejas que se pudra.
va a llegar el momento en el que el dolor entonces va a ser más fuerte porque te van a tener que mutilar la parte por lo podrido que ya está, ¿no? Claro. Entonces es mejor que limpies la herida. Te va a doler de la chingada, sí, va a estar bien culero lo que tú quieras, el proceso, ¿no? Sí, pero es mejor hacerlo a tiempo que ya cuando quizás ya no haya una real solución. Claro, y es necesario ese proceso de recuperación doloroso, ¿no? Porque sí, no hay otra fórmula, ¿no? Yo he entendido que el dolor, y lo dice en un libro, el dolor es la piedra angular del toque del crecimiento. sí. Sin dolor no vamos a crecer, ¿no? Y eso de verdad sí me queda claro, porque a partir de que yo tuve que vivir este episodio de esta caída tan fuerte que tuve, mi mentalidad cambió demasiado, porque yo era muy desafiante y ahorita digo, no, ya viviste, ya te deshiciste, ya no puedes volver a hacerlo, ¿no? Entonces sí cambió mucho mi mentalidad y solamente así con el dolor tuve que madurar. Ok, y ahora sí ya la última. ¿Qué le dirías a las personas que rodean a una persona con herida herida del rechazo, perdón? Para que sane esa herida tiene que haber un entorno aceptable. Hacerlo parte del entorno. Sin darme cuenta yo estaba rechazando hasta mi casa, ¿no? De empezar a acomodar muebles, pintarla, decorarla, sentirme parte de mi casa, a gusto en mi casa, ¿no? Y que no hablen. O sea, lo menos que puedes hacer para ayudar a una persona es compararte. No, es que tú estás así porque quieres, pero yo, en tu caso, yo no me comporté así, ¿no? Entonces, yo haría esto para sentirme mejor, ¿no? Sí. Okay. O como hasta competir a ver quién sufrió más, ¿no? Entonces siento que ese es el peor error que puedes hacer con una persona porque la cierras. Claro. ¿No? A veces la mejor ayuda es quedarte callado. Solo escuchar. Solo escuchar. Y si no tienes algo para aportar, ¿aportar a qué me refiero? A sanar. Porque a veces hablamos, pero para juzgar, para regañar, para exigir. Claro. ¿No? Y a veces no, eso no ayuda. De verdad, a una persona en el caos no la va a ayudar, la va a hundir más y se va a sentir más sola, más rechazada, ¿no? Entonces, a veces la mejor medicina es callarte, ¿no? Oye, ¿qué te parece? Vamos, porque a veces a mí, de verdad, el contacto físico no. O sea, si estoy llorando y alguien me abraza, ya se me cortó el llanto, ¿no? Sí. Y no es porque yo quiera, sino estoy acostumbrada a vivir así. Entonces, oye, vamos a salir tantito, ¿no? A mí me encanta fumar, entonces es de que vamos a fumarnos un cigarrito, un cafecito, y ella es otro tipo de ayuda, ¿no? Como que te desconectan de ese hoyo, sacar a la persona del hoyo. No te quedes aquí, vamos, ¿no? Y la persona nunca va a tener ganas, porque no vamos a tener ganas de salir a caminar ni de salir a fiestas, es obvio que no. Claro. Pero no, vente, aunque sea a la tienda, acompáñame, ¿no? O algo así como sacarla del entorno, pues sí, contaminado. Entonces, también que de verdad entiendan que no es un chantaje, que no es llamar la atención, porque eso a mí en lo personal me destruyó muchísimo. Y por eso muchos años de silencio. Porque de todo modo lo que dijera no me creían, ¿no? Entonces yo dije, pues entonces si me estoy haciendo tonta, si quiero llamar la atención, pues mejor no digo nada, ¿no? Así ni me ofenden, ni me juzgan, ni nada. Entonces, pues es peor, ¿no? No es un chantaje, no es que nos guste ni nos encante vivir así. Yo creo que a nadie le gustaría una vida destruida. A nadie le gusta tener un mal día. Tan solo estás en el tráfico y estás que te carga la fregada, ¿no? Claro. Entonces imagínate una persona con ese tipo de problema, que somos muy susceptibles. O sea, si tú lo sientes al 10,
nosotros lo sentimos al 100. Sí, exacto. ¿No? Entonces no puedes tratar a una persona como tú nada más porque tú eres así, ¿no? Todos somos diferentes. Exacto. Todos, ¿no? Aunque tengamos el mismo ADN, los mismos padres, nunca vamos a ser iguales, ¿no? Entonces respetar el dolor de las personas, ¿no? Y no burlarse. Porque de verdad es como muy triste que la gente se burle de algo que ignora. A veces de mi parte escuché muchos comentarios, pues ignorantes, ¿no? Yo entiendo que es la ignorancia de las personas y que lamentablemente que cuando han caído en situaciones similares a las que yo tuve que vivir y de las que se burlaron, pues tuve que estar para darles un abrazo, ¿no? Porque hasta eso tengo, ¿no? De que no puedo ser, o sea, si veo a alguien mal, no sé pisotearlo, ¿no? Sino claro, me preocupo y sufro y lo ayudo, ¿no? Y todo. Pero no se vale burlarse de algo que no sabes, porque al final de cuentas, todo lo que escupes te cae, ¿no? Ok. Pues muchas gracias, Priscila, gracias por estar aquí, por tomarte tu tiempo y la verdad que pues está profundo, o sea, creo que sí se presta como, o sea, sí para meditarlo, o sea, porque justo hay muchas personas que como bien tú dices, no externabas mucho, siempre como el silencio y todas esas cosas, o sea, probablemente estemos en el trabajo con alguien así, ¿no? Entonces, tener esa empatía y tener conciencia de que podemos tener a alguien que esté en silencio, ¿no? O sea, buscar también la forma de acercarnos, de que si en algún punto eres como esa persona de confianza para alguien, pues atesorar esa confianza que te está dando esa persona, ¿no? Yo en lo personal me quedo como con esa lección de atesorar la confianza que te pueda brindar una persona. Pues muchas gracias otra vez por estar aquí. Gracias y a ustedes. Esto fue Latidos Conscientes, amigos.